¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ya estamos en la hora de iniciar nuestra clase de filosofía el día de hoy. A ver, sí, pues ya son 2:05 y vamos a comenzar, ¿ok? Buenas tardes, Fabiana. Buenas tardes con todos. Bien, entonces vamos a la segunda clase o el segundo tema, ¿no? Tercera clase, segundo tema. Y hoy día vamos a continuar con un poco la historia de la filosofía. Hicimos la filosofía antigua, la semana pasada, ¿verdad? Hicimos la introducción a la filosofía antigua, y ahora vamos a hacer la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Entre hoy y mañana, evidentemente. ¿Ok? Entonces, ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Ya, Analí. Bueno, pero está grabado seguramente, pues, ¿no? Ujú. Ya, listo. Igual vamos a ir sobre algunas, se necesita, ¿no? El previo aprendizaje, entonces vamos a volver seguramente sobre algunas cuestiones. Buenas tardes también, Daniel, Kelly, ¿no? Eh, bien, vamos a compartir. Vamos a ver. Ya, a ver, confírmeme que se esté viendo ya el PPT, o bueno, el PDF en este caso. Sí, se ve, profesor. Ya, muy bien. Entonces, proseguimos. Vamos a hacer un resumen. La semana pasada, en las dos sesiones, hicimos, pues, o trabajamos eh, cuestiones preliminares o introductorias a la filosofía, como es su definición, como también revisamos la actitud filosófica, sus características, etcétera, ¿no? Cuestiones, y las disciplinas, ¿no? Que componen la filosofía. Y luego proseguimos con la filosofía antigua, entrando primero en un marco de desarrollo histórico. Habíamos hecho un cuadro, ¿recuerdan? Sobre el desarrollo histórico de la filosofía, que era muy parecido al de la historia universal convencional. Bueno, hicimos la antigua, revisamos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles, y ahora vamos a entrar a la filosofía moderna, que es, digamos, muy importante y trascendental para comprender todo lo actual que sucede en este tipo de conocimiento. ¿Ok? Veamos. Entonces, filosofía moderna, en este caso, abarca los siglos, o está abarcando un intervalo de tiempo entre los siglos XVII y XVIII. ¿Mm? Digo un intervalo de tiempo, pero también de un espacio, porque la filosofía moderna o el pensamiento moderno, bueno, es europeo, occidental, o mejor dicho, más precisamente, de la Europa occidental, porque eh, también hay una Europa no occidental, ¿no es cierto? Una Europa nórdica, una Europa oriental, una Europa del sur, que es justamente donde nace Grecia, que es, algunos consideran que es Asia misma, ¿no? Mileto, por ejemplo, es parte de Turquía, ¿no? Actualmente. Bueno, entonces el espacio es Occidente, Europa, y el tiempo son los siglos XVII y XVIII, ¿no? Desarrollo más importante de la filosofía moderna. Eso tenemos que tener en cuenta, el espacio y el tiempo, ¿no? Muy bien. Esta filosofía moderna se va a caracterizar, bueno, va a tener muchas características, evidentemente, ¿no? Pero, a ver, antes de avanzar, ¿no? Pero principalmente, a ver, algunas características de esta filosofía es que el tema principal de preocupación o de estudio va a ser la nociología, o sea, la teoría del conocimiento. Sobre cómo conocer el mundo van a estar las disputas básicas de la filosofía moderna. Y entonces ahí vamos a tener tres escuelas que hoy día vamos a revisar. Tenemos el racionalismo, tenemos el empirismo y tenemos al criticismo. ¿Mm? Ya veremos, pues cada una de ellas, ¿no es cierto?, tiene su noción del conocimiento, de hasta dónde también se conoce.
qué se conoce, cómo se conoce y hasta dónde se conoce, ¿no? Entonces, el punto principal de discusión o de interés es de la filosofía moderna en estos siglos es la nociología. Otras características también que tiene esta filosofía moderna tiene que ver con la autonomía en el pensamiento. Además de la búsqueda de la autonomía, ¿no? Alejándose de, de la autoridad, ¿no? De toda autoridad, sea esta religiosa o incluso filosófica propiamente. La autoridad teológica de Dios, del Dios cristiano, en la iglesia, que era en el medioevo quien había, pues, ustedes saben, dirigido el conocimiento, ¿cierto? Toda la parte cultural, no, también política, ¿no? Pero sobre todo cultural e ideológica. Bueno, se apartan de esa autoridad religiosa y eclesiástica, ¿no? También se apartan de la autoridad filosófica, habíamos dicho, porque en la filosofía medieval, en los últimos siglos del medioevo, quien tiene mayor prestigio y se considera, digamos, el doctor de la filosofía, de la teología y de la iglesia, por lo tanto del conocimiento medieval, es Tomás de Aquino, quien se refería, y todos los estudios de esa época se referían para poder sustentar algo, el argumento más fuerte o uno de los argumentos más fuertes, era recurrir a la autoridad de Aristóteles. Aristóteles se le denominaba el filósofo, o sea, el filósofo por antonomasia, ¿no? El filósofo, así se referían a Aristóteles, como si fuera pues el mayor de todos, ¿no? Entonces era un argumento de autoridad, ¿no? Eh, eso también la filosofía moderna va contra ello, ¿no? Y también, ¿no? Otra característica que podemos hablar de esta filosofía moderna es que su enfoque, ¿no? De las cosas ya no va a estar tratando de conocer lo metafísico o religioso, sino la naturaleza. La naturaleza va a ser la fuente de sus preocupaciones. Como les dije hace un momento, cómo se conoce esta, ¿no? ¿Qué se conoce de esta? Si se puede conocer o no esta. Y dentro de ella principalmente al ser humano, al hombre, ¿no? Hombre como antropos, ¿no? Como, es decir, como una especie, no como hombre como varón. Bueno, eso decimos nosotros ahora, pero esta primera filosofía moderna, en realidad se hablaba del hombre como varón, no el hombre como un íntegro entre mujeres y varones, ¿no? Es pues esta primera filosofía moderna, así como la antigua y medieval, patriarcal, ¿no es cierto? Machista, excluyente. Por eso las revoluciones políticas, por ejemplo, que se van a fundamentar en la Ilustración, como la Revolución Francesa, cuando hablan de ciudadanía, o mejor dicho, cuando hablan de ciudadano, se están refiriendo al hombre, a los derechos del hombre y el ciudadano, del hombre, no de la mujer, no del niño y encima de algún tipo de hombre, ni siquiera todos. Era aquel que tenía estudios, propiedades, el burgués, ¿no? Entonces, miren cómo, ¿no? El significado va variando. Entonces tenemos estas tres características que las resumo nuevamente. Primero, atención, ¿no? O el estudio, cuál les preocupa más es la nociología. Segundo, una postura contraria a toda autoridad, sea esta religiosa o filosófica o política. No habíamos señalado eso. También la autoridad política, los monarcas, ¿no? Y tercero, tienen pues un enfoque de interés en la naturaleza y dentro de la naturaleza el hombre, el ser humano. ¿Ok? Podríamos agregar otras características de la filosofía moderna, por ejemplo, que no están en su separata. Podríamos decir que la filosofía moderna es
universalista. O sea, pretende que todo lo que pasa en su espacio y tiempo, o sea, hemos dicho, Europa Occidental del siglo XVII y XVIII, es la verdad absoluta y todos los demás pueblos del mundo tienen que parecerse a ello. Si no se parece a ellos, entonces ellos los transforman, los civilizan, ¿no? Miren lo que es, ¿no? Esa es una característica. Es autoritaria, en otras palabras, la modernidad, el pensamiento y la filosofía moderna. Pero esas son otras características ya más críticas, ¿no? Por lo menos nosotros debemos quedarnos con las tres primeras que he señalado. Muy bien, entonces proseguimos. La primera escuela o forma de pensamiento filosófico importante, ¿no? En esta filosofía es el racionalismo. Perdón, como su nombre lo señala, ¿no? Racionalismo viene del ejercicio de la creencia que la verdad, que el conocimiento es producto de la razón. Es una corriente de pensamiento. Los ismos son corrientes de pensamiento o corrientes de autores que piensan de una determinada manera. En este caso es el racionalismo, una corriente en la cual subyace o cree fundamentalmente que el conocimiento puede generarse o se genera, ¿no? En la razón o a través de la razón, de lo racional. Aquí también debemos nosotros que detenernos un momento en entender qué cosa es la razón o lo racional, ¿no? Cuando nosotros hoy día decimos, pero esto es muy racional, tienes la razón, ¿no? También señalamos. Bueno, hay una discusión enorme sobre lo que es la razón, ¿no? Es también un punto filosófico de discusión. Pero uno de los principales entendimientos o acepciones que podemos entender acerca de la razón o lo racional es que esto significa la forma, lo racional o la razón, significa la forma en que los seres humanos nos explicamos las cosas que acontecen en el mundo. Lo racional o la razón significa interpretar el mundo. ¿Qué significa interpretar o buscar que conocer el mundo? El ser humano por alguna razón es racional. No lo sabemos por qué hasta ahora. El hecho es que tiene un componente racional. Es decir, siempre busca, ¿no? Explicarse algo. ¿A través de qué? De razones, de argumentos, ¿no? A través de argumentos, o sea, de convencimientos, sí, a través del diálogo, de la fundamentación, no a través de la autoridad, no a través de la imposición, no a través de las balas, de las armas, ¿no? De la violencia, no, sino a través de la razón. La razón es argumentación, comprensión, búsqueda de la verdad de las cosas, interpretándonos, haciéndonos imágenes, símbolos, significados de las cosas. Esto no les dije la clase pasada, pero una forma, bueno, o se dice de la filosofía, que todo hombre es filósofo, todo ser humano es filósofo, porque tiene curiosidad filosófica. ¿Qué significa tener curiosidad filosófica? La filosofía nace, dice Aristóteles, por la curiosidad del ser humano. ¿Qué cosa es la curiosidad? Justamente esto, dar explicación a las cosas. Lo humano es explicarnos las cosas. Por eso cuando lo humano, el que dice ser humano, y no se dedica a buscar explicación, y aún más, una explicación crítica de las cosas, sino solamente a obedecer, a escuchar para repetir, ese parece no estar cumpliendo con el requisito de todo ser humano, ¿no? Que es ser racional. Cuando uno obedece sin argumentos, sin explicaciones, está procediendo inhumanamente, irracionalmente. ¿Ah? Ahora, si bien todos los seres humanos, entonces ustedes miren, la música, el arte, la literatura,
los estudios universitarios, lo que quieran, los medios de comunicación, cuando te instruyen, no están siendo racionales. La instrucción es como domesticar a alguien. En cambio, el uso racional es crítico siempre, ¿no? En la iglesia y en las Fuerzas Armadas no se usa la razón, sino que se ordena y se obedece. Por eso la universidad, ustedes que son aspirantes, y más aún a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tienen que empezar a comprender que las cosas se explican, se razonan, no se obedecen, ¿no? Todo tiene una explicación, un porqué. Bueno, decía, entonces, ¿todos los seres humanos somos racionales? Sí, porque eso es lo que nos destaca como seres humanos, entre otras cosas más, ¿no? Pero cada pueblo tiene una razón, una racionalidad distinta, no tiene por qué ser igual. Entonces, la racionalidad andina, por ejemplo, la racionalidad amazónica, la racionalidad mesoamericana, la racionalidad africana del sur, del occidente, la racionalidad asiática del Medio Oriente, del Lejano Oriente, son distintas. La racionalidad occidental europea es otra. Son distintas, no es una mejor que la otra. Son sencillamente distintas, porque cada una ha surgido en el medio en el que tocó desarrollarse, ¿no? Pero, como les había dicho hace un momento, la racionalidad moderna trata de imponerse. Le dije la cuarta característica, ¿no? Es universalista, impositiva, digamos dictatorial, para comprendernos con un término más simple. La racionalidad occidental quiere imponerse a todos lados. Se ha impuesto, ¿no? Somos producto nosotros de esa imposición. Después de 500 años de conquista, somos producto de esa imposición. Al estudiar incluso estos temas, ya está la racionalidad occidental señalándonos qué es lo que debemos estudiar. Entonces, volviendo. Entonces ya razonamos sobre la razón. Miren cómo es la filosofía, ¿no? Hemos razonado sobre la racionalidad. Entonces, este racionalismo que se basa en la explicación de las cosas en la razón va a tener un primer representante muy destacado, que es René Descartes, o digamos, pronunciado dicen adecuadamente, René Descartes, ¿no? Descartes, así se pronunciaría Descartes, ¿no? Auténticamente. Ahí están los años que vivió René Descartes, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos dice esto de aquí para poder explicarlo. Dice que René Descartes es el iniciador de la filosofía moderna, ¿no? Eso es lo que debemos recordar. Es el pionero, el que inicia la filosofía moderna. Mejor dicho, es la primera consecuencia del pensamiento moderno y que inicia la filosofía moderna, este René Descartes, ¿no? También es considerado, por lo tanto, como el fundador del racionalismo, ¿no? Este René Descartes cuestionó el criterio de autoridad, como hace un momento vimos en las características de la modernidad, de la filosofía moderna, y propuso la autoridad política, la autoridad filosófica, la autoridad religiosa, recuerden, ¿no? Y propuso a ese criterio de autoridad, le propuso una alternativa, un reemplazo que se puede llamar o podemos denominar el criterio de certidumbre. O sea, cómo estar convencidos, certeros, ciertos, ¿no? De que no llegamos a conclusiones a través de la imposición de una autoridad, sino a través de la razón certera, ¿no? De la verdad, la certidumbre, el criterio de certidumbre. René Descartes va a buscar una forma en que ya la imposición, él va a decir el silogismo medieval, el silogismo de eh, de la escolástica medieval, ¿no? Ya no debe funcionar porque dice,
todo comienza, siendo creyente René Descartes, todo ese razonamiento comienza, se inicia con la fe y termina probando la fe. Pero ¿cómo estamos seguros de eso? Tenemos que buscar criterios de certidumbre, por ejemplo, de que Dios existe. ¿Ya? Por ejemplo, entre muchas cosas. Pero él lo que trata más de encontrar es un método de cómo razonar certeramente, donde no haya ninguna duda de que está razonando adecuadamente. Por eso, aquí dice, va a proponer la llamada duda metódica como método para alcanzar la certeza. La duda metódica, ¿no? ¿Qué cosa es la duda metódica? ¿No? Es el método que va a crear Descartes para alcanzar la certeza. ¿Y en qué consiste? Voy a explicar en qué consiste esta duda metódica. Esta duda metódica, ¿no? Consiste en lo siguiente. Descartes dice, ¿cómo puedo encontrar un método por el cual no tenga dudas de que estoy procediendo correctamente con la verdad, con la certeza, la certidumbre? ¿No? Y entonces va a decir, a ver, empecemos por los sentidos. Los sentidos, ¿cuáles son los sentidos? Los 5 sentidos. El olfato, la vista, el tacto, el gusto, ¿no? Va a decir, los sentidos, mis sentidos me informan del mundo exterior, a mí, ¿no es cierto? Yo soy sujeto, todo lo demás es objeto. Los sentidos no, me van a poner en contacto con los objetos, al sujeto con el objeto. Y a través de los sentidos se supone que voy a percibir, ¿no? A conocer la verdad de las cosas. Y él va a decir, pero los sentidos me pueden engañar. Los sentidos me engañan. Yo puedo estar escuchando un ruido aquí y decir es afuera de aquí del cuarto de estudios, pero salgo y no, es abajo. Los sentidos me pueden engañar. Por eso todo lo que vemos no es cierto necesariamente. ¿Es cierto? Eso creo que lo deben tener claro. Todo lo que percibimos no necesariamente es cierto. Incluye, él dice, ¿no? Inclusive él dice, ¿no? Puede haber un genio maligno, así le llama, ¿no? El genio maligno que me quiere convencer de las cosas que no son certeras. Entonces dice, ¿qué es lo único que me puede asegurar que estoy eh, con la certeza? Y entonces Descartes va a decir, o va a llegar a la conclusión, de lo único que no puedo dudar, por eso se llama duda metódica, ¿no? Porque los sentidos dudo de mis sentidos, de todo tipo de conocimientos, de la fe también. Pero de lo único que no puedo dudar es que en este momento estoy pensando que las cosas que por ejemplo, los sentidos o cualquier otra cosa, me pueden hacer dudar. O sea, estoy pensando en un pensamiento que me explique cómo no dudar, ¿no? O de otra manera, estoy pensando en qué, en la duda que las cosas me pueden generar a través de los sentidos. Entonces, yo no sé si las cosas existen. Yo no sé si los sentidos me informan. Lo que sí sé es que estoy pensando que dudo que los sentidos me informen de las cosas que pueden existir o no pueden existir. Entonces llega a la conclusión que el método para no dudar es que empezar reconociendo que lo que existe primariamente para conocer el mundo es el pensar, el pensamiento, y un pensamiento que duda. Esa es la duda metódica. ¿Ah? Luego me van a decir si quedó claro de esta manera, porque lo podemos poner también de otra forma, ¿no? Entonces, esa es la duda metódica. Según él, la razón es el fundamento para lograr la certeza en el conocimiento. ¿Y la razón se da a través de qué? Del pensamiento, ¿no? Del pensar, no de los sentidos, no de lo empírico, sino del pensamiento. Ahora, a ver, permítanme para no... Ah, ya, muy bien. Ya.
Entonces, de ahí es que viene la famosa y célebre, el célebre enunciado de pienso, luego existo. En el famoso en latín, cogito ergo sum, pienso, luego existo. El método de la duda cartesiana señala, en resumen, que lo que puedes tener certeza es que estás pensando de una forma dudosa sobre las cosas. Porque esa duda no sabes si va a ser ¿no? Te va a llevar a la verdad o a la mentira. La única verdad es que piensas en que dudas. Por eso el mecanismo del conocimiento es primero el pensar, después la existencia. Entonces, por eso es que la razón, el pensamiento, te da las explicaciones sobre el mundo. La nociología te señala eso. La nociología racionalista. El cual pone de relieve a la razón por encima de todas las cosas. ¿No? Pone por encima de todas las cosas. Antes de preguntar si se entendió lo de Descartes, queremos decir que además este pensamiento, ¿no? Este pensar, se basa en ideas para Descartes o Descartes. Y Descartes va a decir que esas ideas tienen que ser claras y distintas. Las ideas que surgen del pensamiento tienen que ser claras y distintas. ¿Qué significa que las ideas para Descartes sean claras y distintas? Significa que la claridad, no te debe llevar a ningún equívoco. La claridad significa que las cosas tienen una definición, por ejemplo, un único concepto, una sola forma de entenderlo. Es inequívoca. Eso es la claridad, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, va a decir Descartes, son ideas claras, ¿no? No son confundibles, son 1 más 1 es 2 en todos lados. Y va a decir distintas porque van a ser distinguibles, no se van a confundir. El 1 no se puede confundir con el 2. La A no se puede confundir con la B, ¿no? Entonces, claras y distintas. Claridad inequívoca, distinción entre las cosas. Pero también va a decir que va a haber clases de ideas, tipos de ideas, formas de las ideas. Y por lo menos van a haber 3, como estamos viendo aquí. La primera de ellas se llaman ideas innatas, la segunda las ideas adventicias y finalmente las ideas facticias, ¿no? Las primeras, ideas innatas. ¿Qué significa lo innato? Lo que viene con uno. O sea, él va a decir, nosotros tenemos ideas. Voy a reformular. Vamos a empezar mejor de aquí, de abajo hacia arriba, ¿ya? Porque ese es el orden de jerarquía. Primero vamos a hablar de las ideas facticias. A ver, déjenme ver cómo lo han puesto esto. Ah, ya. No, está bien ya. Borramos lo último. Ideas innatas. Decía, son aquellas ideas que uno trae con, ¿qué cosa? Con el nacimiento. Nace con esas ideas. Están en nosotros, innatas, dentro de nosotros. Venimos con ellas. Para los racionalistas como Descartes, nosotros la experiencia no nos enseña, ¿no? Sino ya venimos con el conocimiento. Estas ideas innatas, están en nuestra mente desde que nacemos. Provenimos con ellas, ¿no? Ejemplos: perfección, infinito, todo, el todo, por ejemplo, ¿no? Dios, etcétera. Esas son las ideas innatas. En segundo lugar tenemos las ideas adventicias. Recuerden, adventicia viene de advenir, o sea, de provenir, ¿no? Que vienen, que se adhieren, no que naces como las innatas, ¿no? Sino que advienen, ¿no? El advenimiento es el venir. Entonces, las ideas adventicias provienen de la experiencia sensible. Mire. Si las innatas ya vienen con nosotros, las ideas adventicias provienen de la experiencia, o sea, eso sí, del contacto con los sentidos.
hombre, árbol, gato, cualquier cosa empírica que ustedes puedan poner como ejemplo, ¿no? Una flor, una piedra, una casa. Esas son adventivas. ¿Por qué? Porque no vienen así abstractamente como esto, sino concretamente porque provienen de los sentidos. Las ideas facticias, en tercer lugar, se originan en la imaginación. La imaginación es una combinación de ideas innatas con adventicias. Se llaman facticias, o sea, que tienen una parte fáctica, o sea, empírica como las adventicias, y una parte innata que ya viene, ¿no? Con la, eh, con un nivel de abstracción, ¿no? Entonces, las ideas facticias se originan en la imaginación. La imaginación es producto de la combinación de ideas innatas con las ideas adventicias. Por ejemplo, un centauro. ¿Qué cosa es un centauro? Es producto de la imaginación de creer en que hay un animal que proviene de ideas adventicias, que es un hombre, ¿no? Mm, caballo, ¿no? Un hombre, mitad caballo, mitad hombre, ¿no? Y es un ser mitológico, o sea, lo mitológico, lo abstracto es innato, ¿no? Entonces es una combinación. O una sirena, una mitad mujer, mitad pez, ¿no? O minotauro, mitad hombre, mitad toro, ¿no? Entonces vienen esas ideas facticias, se van creando por la suma de ideas adventicias más innatas, ¿ok? A ver, quiero ver cómo estamos hasta aquí. A ver, vamos a ver. Ah, a ver. Analí nos dice, profe, ¿racional igual de cultura o perspectiva? Sí, también se puede incluir, se puede considerar como cultura. Si tú, Analí, quieres ponerle una palabra a la racionalidad, más bien que cultura le puedes decir que es civilización. ¿Ya? Civilización integra la cultura dentro de la civilización. O sea, hay varias civilizaciones, ¿no? Por lo tanto, varias racionalidades, ¿no? Muy bien. Kelly nos dice gusto. Ah, de los sentidos, claro. El tacto, la vista, el oído, el olfato y el gusto, ¿cierto? Los 5 sentidos. Ya, entonces la pregunta es, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Es claro hasta aquí lo del racionalismo? Sí, profesor. Muy bien, gracias por responder, María Gracia. Muy bien, Fabiana. Entonces vamos a continuar, ¿ya? Si se animan en algún momento, me preguntan. Muy bien, Britney. Bien, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a pasar a su contrario, ¿no? Al empirismo. Entonces, si el racionalismo nos decía que el conocimiento, la verdad de las cosas está en la razón, sobre todo porque venimos al mundo con ideas ya preconcebidas desde el nacimiento. En cambio, los empiristas van a decir lo contrario, pues, ¿no? Van a decir más bien que los sentidos nos proporcionan el conocimiento y secundariamente la razón, prioritariamente el empirismo, lo empírico, lo fáctico. Quiero, antes de desarrollar el empirismo, que tengamos claro que racionalistas y empiristas tienen varios grados, digamos, ¿no? Varias tonalidades. Pero en general no vamos a pensar que se excluyen, ¿eh? O sea, el racionalismo dice, sí, primero es la razón, el pensar, después lo empírico, pero no excluye que lo empírico, ¿no es cierto?, exista. Ya lo hemos visto acá en los tipos de ideas. Las ideas adventicias son ideas empíricas que provienen de lo empírico, ¿no? Y los empiristas de igual manera no van a excluir en general, porque va a haber autores que sí, pero en general, que el conocimiento también sea racional, pero secundariamente, ¿no? Prioritariamente empírico. O sea, la parte principal, el mecanismo principal del conocimiento para los empiristas va a ser la empiria, la práctica, ¿no? La acción, la praxis. Para los racionalistas el pensamiento, ¿no? Bien.
Entonces acá dice, ¿qué autor tenemos dentro del empirismo? A John Locke, ¿no? Acá están los años que vivió John Locke, inglés, escocés exactamente, ¿no? El fundador del empirismo moderno, ¿no? Fundador del empirismo, así como Descartes el racionalismo, este es del empirismo, ¿no? Los conocimientos para los empiristas, y John Locke nos va a decir eso, los conocimientos se originan a partir del contacto de nuestros sentidos con las cosas. O sea, justo lo que había negado Descartes. En cambio, para John Locke y los empiristas, sí. ¿Cuál es la forma apropiada o el método del conocimiento? Cuando a través de los sentidos, tú como sujeto, te conectas, ¿no? Percibes al objeto, ¿no? A través de los sentidos, del olfato, de la vista, el tacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es lo reverso, es lo contrario. Por lo tanto, también es lógico que John Locke haya rechazado la concepción cartesiana de las ideas innatas. Claro, es lógico, ¿no es cierto? No podemos pedir con ideas innatas. Él va a decir, ¿no?, que el ser humano, a diferencia y en contra de los racionalistas, va a decir que los seres humanos venimos con la mente en blanco, la mente vacía. ¿Ok? Eso nos va a decir John Locke. Y lo va a poner como ideas, como una tabula rasa, como una tabla en blanco. ¿Ok? Eso es lo que nos va a decir John Locke. Por eso dice así, la mente humana viene al mundo vacía de ideas. Para los racionalistas más bien venía con contenido, ¿no? Ideas y principios no vienen. Es decir, como un papel en blanco o una tabula rasa, como una pizarra en blanco. Imagínense. Después empiezan a escribir. ¿Cómo se llena esa pizarra en blanco? A través del contacto de los sentidos con las cosas, ¿no? Entonces, este es el empirismo de John Tabula Locke. rasa significa, tabula rasa significa, ¿qué significaba? Tabula rasa significa literalmente, ¿no? Una tabla en blanco. Una tabla pareja, una tabla llana. Eso es, rasa, ¿no? Literalmente. Pero ¿cómo la podemos extender? ¿Cómo podemos extender su traducción, su significado? Que la mente viene como un papel, como una tabla, como una pizarra, como cualquier cosa que pueda contener algo, ¿no? Pero en blanco, sin ningún contenido, ¿ya? Eso significa, en el fondo, tabula rasa, ¿ya? Sin ningún contenido. ¿Cuándo se llena? Cuando el ser humano se contacta a través de los sentidos con las cosas. Entonces, a ver, quiero saber qué es un libro. Palpo, toco, miro, ¿no? Ah, ya, ahora ya sé que es un libro. No vengo con la idea del libro. En cambio, Descartes como racionalista diría, sí, ¿no? Ya vienes con la idea del libro, ¿no? Ya, esa es la idea principal. Y en esta parte, en esta primera parte, digamos, no primero, vamos a terminar con la tercera corriente de la filosofía moderna. Esta es la llamada filosofía criticista o el criticismo, ¿ya? ¿Por qué criticismo? No porque sean cretinos, no, más bien todo lo contrario, porque son críticos. ¿De qué? Críticos de la posición racional y críticos de la posición empirista, ¿ya? Del racionalismo y el empirismo. Van a estar más allá y por encima de esas dos corrientes. La van a sintetizar. El criticismo va a sintetizar, ahora vamos a explicar eso, el racionalismo y el empirismo. Y por eso se va a poner por encima de los dos. Aquí el representante es el gran Immanuel Kant, ¿no? Acá están los años que vivió Kant, ¿no? Ustedes pueden verificar ahí los años que vivió. Entonces, que va a ser el creador del criticismo y también de la fenomenología,
ahora veremos, sintetizó el racionalismo y el empirismo. ¿Qué quiere decir que sintetizó? Hizo una síntesis, o sea, un compendio de ambos. Dijo, no puede conocerse solo con la razón o solo con lo empírico. Tiene que haber de los dos. Hay de ambos para que haya un conocimiento completo. ¿Ya? Por eso significa que sintetizó ambos tipos de posturas. Se preocupó por responder cuáles son o eran los alcances y límites de la razón. De ahí, ¿no?, su famoso libro, Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, por ejemplo. En el caso de John Locke, el Tratado del Conocimiento Humano, ¿no? En política, John Locke va a escribir el segundo Tratado del Gobierno Civil. Y más atrás, si nos vamos a Descartes, ¿no?, por mencionar sus libros más famosos, El discurso del método, ¿no? El discurso del método. Bien. Entonces, volviendo al criticismo, sintetiza al racionalismo y al empirismo, ¿no? Y se va a preocupar cuáles son los límites de lo racional y también los límites de lo empírico. O sea, por eso es criticismo, porque van a ver, se va a preguntar Kant si es que el conocimiento es total, absoluto, sea a través de lo empírico o a través de lo racional, o es que tiene un límite, ¿no? Se puede conocer, en otras palabras, la pregunta que va siempre a rodear el pensamiento kantiano es que ¿se puede conocer todo? ¿No? Por ejemplo, si estuviéramos, bueno, en presencialidad, les preguntaría, ¿no? ¿Tú crees, ¿no?, que todo se puede conocer o hay algo que no se pueda conocer, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Siempre por qué. ¿Cierto? Bien. Entonces, ese va a ser justamente la característica del criticismo, que no va a creer o no va a pensar o no va a concluir que todo se pueda conocer. El conocimiento va a tener límites. Hay cosas que nunca vamos a poder conocer. Defendió que la razón y los sentidos son fundamentales en el proceso cognitivo. Ambos. No hay que excluir, ¿no?, ni a los sentidos ni a la razón, ni al empirismo ni al racionalismo. Ahora, él va a decir, nosotros conocemos los fenómenos, pero la verdad del fenómeno está detrás de él. ¿Qué cosa es? El nómeno. ¿Eh? Fenómeno y nómeno. El nómeno es incognoscible, es lo verdadero. Ahí Kant también va a demostrar su fe, ¿no? La creencia, Dios, por ejemplo, es el nómeno, ¿no? El nómeno es la sustancia, llamémosla así, es el fundamento de cada cosa. Y esa sustancia o fundamento de cada cosa no es posible conocerla en su totalidad. Lo que sí podemos conocer es el fenómeno. El sujeto está limitado a conocer el fenómeno. ¿Qué cosa es el fenómeno? Lo que acontece, lo que se presenta, lo que podemos ver. Por eso, más adelante la fenomenología dirá, hay que develar el fenómeno para conocer al nómeno. Pero Kant va a decir, nunca vamos a conocer al nómeno auténticamente. Solamente el nómeno, la verdad en sí, ¿no?, se va a presentar a través del fenómeno, la verdad para sí, ¿no? Este fenómeno es lo que vamos a encontrar siempre en todas las cosas, ¿no? El acontecer de las cosas, cómo se presentan. Por eso los sentidos son importantes para conocer el fenómeno y luego racionalizarlo. Pero esa razón nunca te va a decir las cosas absolutamente tal y como son en el nómeno. ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos. Esto no es. Hasta aquí. Ahora que hicimos también empirismo y racionalismo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que tenga que repetir? A ver. Muy bien, Britney. Perfecto. Ya, vamos a ver.
Y entonces hemos hecho esta somera descripción de las principales corrientes de la filosofía moderna, ¿no? Hemos trabajado al racionalismo con Descartes, al empirismo con John Locke y al criticismo con Immanuel Kant, ¿no? Y para terminar la clase de hoy, para concluir, proseguir mañana, vamos a hablar una introducción y algo, ¿no? Primero una introducción a la filosofía contemporánea, llamada así, y un primer esbozo de uno de los autores que vamos a trabajar, si es que alcanza el tiempo, que es Hegel. Aquí vamos, en la filosofía contemporánea, vamos a trabajar a tres autores. Vamos a trabajar a Hegel, Jorge Guillermo Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, ¿no? Así se llamaba. Luego vamos a trabajar a Karl Marx, Carlos Marx, para que se conozca realmente lo que se dijo o no se dijo, ¿no? En este tan manoseado autor. Y tercero, a Federico Nietzsche, o Friedrich Nietzsche, ¿no? Esos tres van a estar en la filosofía contemporánea. Veamos, ¿no? Veamos. Eso lo vamos a ver mañana, claro, ¿no? Con más detenimiento, ya como le dije, un esbozo. Vamos a entrar primero con una pequeña introducción a la filosofía contemporánea. A ver, hemos visto la filosofía antigua, no hemos visto la medieval, solamente nos hemos referido a algunas cositas. Luego hemos visto, acabamos de ver lo más importante de la filosofía moderna y ahora estamos frente a la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea, ¿no? Sí tiene un tiempo y espacio mucho más amplio, o mejor dicho, más extendido en el tiempo, porque va, miren, del siglo XIX, de la mitad del siglo XIX en realidad, hasta ahora, ¿no? Estamos en el siglo XXI, pasando por todo el aleccionador siglo XX, ¿no? Todo lo que pasó en el siglo XX, siglo pasado, ¿no? Entonces, el siglo XXI, ¿no? El 19, mediados del 19 hasta el 21. Y ese es en el tiempo, ¿no? Y en el espacio también es mucho más amplio, porque ya es el pensamiento moderno, lo contemporáneo es el pensamiento moderno, que ha salido de la Europa occidental, se ha extendido por todo el planeta y hoy día es global, ¿no? Y esa extensión, como señalé en un momento, hace un momento, no fue de la mejor manera, ¿no? Se impuso con las armas, no con la razón, ¿no? No con la razón, sino con las armas, en la mayoría de casos, ¿no? Las conquistas de América, de Europa, de Asia. Entonces el pensamiento y la filosofía moderna se han impuesto. Y eso, hoy día, esa filosofía moderna le llaman contemporánea porque es la filosofía moderna actual, ¿no? Actual. Y está extendida por casi todo el planeta, casi todo el mundo, por primera vez en la historia. Casi invadida, es hegemónica en casi todo el mundo, ¿no? Pensamos en clave moderna con actual, contemporánea, ¿no? Bien, entonces decía que, ahora, cuando entramos a la filosofía contemporánea, ahí sí vamos a encontrar, a diferencia de la moderna, una serie de problemas que van a estar presentes. Va a estar la nociología también, claro, pero también va a estar como punto de preocupación la epistemología, por ejemplo, ¿no? El estudio filosófico de la ciencia. También va a estar la metafísica, por ejemplo. O mejor dicho, más que la metafísica, la ontología, el estudio del ser. ¿Cuál es el fundamento del ser de las cosas? ¿La materia o el espíritu? Eso en el siglo XX sobre todo va a estar muy presente. También en el XIX vamos a ver a Marx y Engels, y Hegel, que son los que justamente se van a enfrentar, digamos, de alguna manera en este tipo de cosas. Entonces, mejor dicho, hay una serie de temas, la ética, antropología filosófica, etcétera, la lógica, que va a importar en la filosofía contemporánea. Ya no es como la filosofía moderna, que cuál era su punto de preocupación, principalmente, hablando en términos filosóficos, la noceología, ¿no?
cómo conocer, por qué, cuál es el método más adecuado. Aquí no, aquí es plural el tema. Muy bien, y entonces habíamos dicho que vamos a desarrollar a 3 autores. Uno lo estamos viendo, George, ¿no? o mejor dicho, Jorge Guillermo Federico Hegel, ¿no? El otro es Marx y el otro es Nietzsche. Y vamos a concluir la clase de hoy diciendo algunas cosas de Hegel. Aquí están los años que vivió, ¿no? Vamos a decir a lo siguiente. Hegel es uno de los pensadores más sistemáticos de la historia de la filosofía. Seguramente con Aristóteles, con Marx y muchos otros, ¿no? ¿Qué quiere decir con que es uno de los filósofos más sistemáticos? Que crean un sistema filosófico donde ellos pretenden conocer todo lo existente. O sea, no se enfocan en una región de la filosofía o en una disciplina filosófica. Por ejemplo, no solo la ética, no solamente la antropología filosófica, no solamente la ontología, etcétera, no, sino abarca casi todas las disciplinas filosóficas, desde la ética hasta la epistemología, desde la ontología hasta la antropología filosófica, etcétera, la lógica, etcétera. Trata de abarcar todo el conocimiento posible y por eso su filosofía es un sistema, ¿no? Hegel es uno de los más destacados que ha creado un sistema filosófico. Es complejísimo, complejísimo. Tiene respuestas para casi todo, ¿no? Entonces, hoy día ya no se hace filosofía sistemática. Hoy día la filosofía también es especializada. Últimamente, ¿en qué? En ética, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una primera característica de la filosofía hegeliana. Y la segunda, que es subjetiva o una metafísica explicada a través no solamente de la razón, sino también de lo eh, empírico, ¿ya? También en Hegel va a importar la historia, lo concreto, pero el fundamento es lo metafísico, pero no destierra, así como Platón. ¿Recuerdan Platón? La clase pasada. Platón también era metafísico, pero despreciaba, no consideraba que lo concreto, que lo material nos pueda producir conocimiento. Hegel va a decir, no, también eso es necesario para conocer verdaderamente. ¿Ok? Entonces ahí están las dos características del pensamiento de Hegel, sistemático y eh, sistemático por abarcador, ¿no? Y la otra característica es que Hegel o la filosofía de Hegel, ¿no? Va a ser metafísica, pero va a necesitar también su explicación o va a requerir la explicación a través de lo empírico. ¿Ok? Muy bien. A ver, vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Y a ver, vamos a ver. Daniel, en este minuto que queda, ¿no? Hizo aportes al empirismo. Hegel, si te refieres que si Hegel hizo aportes al empirismo, no, ya él va a hacer otro método. Ahí vamos a hablar de dialéctica, estimado. Ya. Perdón, profesor. Y David Hume, ¿no? Hume hizo aporte, por supuesto, es el otro. Ese es un poco más radical que Locke, ¿ya? Él va a hablar del ser percibido, ¿no? Hume. Ah, Perdón, va a luchar con Berkeley, por ejemplo, sobre el ser percibido. Luego explicaremos sobre eso la próxima clase. Me hace recordar, Daniel, para hablar un poco de Hume, ¿ya? Pero por supuesto que hizo aportes al empirismo. Y para finalizar, Kelly nos dice, ¿a qué se refiere con que quiere alcanzar el conocimiento absoluto? Ya, lo vamos a explicar con detenimiento en la próxima clase, por supuesto, ¿no es cierto? Pero solo decimos que quiere abarcar todo
el conocimiento en general. No quiere dejar nada sin explicación. ¿Ya? Solo avanzamos con eso, para dejarlo para mañana. ¿Ya? Mañana hacemos Hegel, Marx y Nietzsche, y la práctica. Muy bien, espero que haya sido enriquecedora esta sesión, y mañana nos estamos viendo al mediodía. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, Buenas cuídate. tardes, profesor. Hasta luego. Buenas tardes, profesor.